Buenas tardes, mi nombre es Camilo Hernández, soy estudiante de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Unipanamericana. En este video quiero compartir con ustedes la solución de la actividad de aprendizaje número 3, llamada Estrategia de Seguridad de los Sistemas Operativos. En esta actividad se nos ha requerido, como parte del trabajo, que se realice un video explicativo frente a los algoritmos de planificación de procesos. Entonces, esta actividad ha sido realizada en conjunto, como se puede ver acá, con mi compañero Cristian Camilo Bautista Arias. Entonces, vamos a primero entender un poco acerca de lo que son los algoritmos de planificación de procesos para poder proceder, digamos que, a la explicación de cómo funcionan y podamos ver un ejemplo de uno de estos algoritmos. Entonces, un algoritmo de planificación de procesos es el que se encarga de asegurar que un proceso no monopolice el procesador, lo que quiere decir que es el encargado de dar turnos de trabajo a los procesos o programas que va a ejecutar el computador. Este algoritmo puede brindar tres tipos distintos de turno, que sería el de listo, el de bloqueado y el de ejecución. Los procesos son almacenados en una lista junto con la información que indica en qué estado está el proceso, el tiempo que ha usado la CPU, entre otros datos. Con el fin de comprender un poco más a fondo cómo funcionan dichos procesos, es importante aclarar que cada tipo funciona de una manera diferente cuando está brindando estos turnos, lo que quiere decir que la mayor diferencia que podemos ver entre los diferentes tipos de algoritmos de planificación es la manera en la que dan los turnos y el tiempo en el que se ejecutan estos turnos. Entonces, es lo que más vamos a ver ahorita en el ejemplo. Pero básicamente todos buscan lo mismo, ¿sí? Hacer que los recursos del procesador se administren de la mejor manera y que el sistema funcione pues eficientemente con estos recursos que tienen. Lo que también podemos ver es que estos algoritmos suelen ser la base de los sistemas operativos y pues mucha de la eficiencia de este sistema operativo está basada en estos algoritmos de trabajo que tenemos. Entonces, para este caso vamos a usar este pequeño simulador que yo les voy a dejar en el enlace del video. Este pequeño simulador se llama un algoritmo de ordenamiento. Como podemos ver acá, se está dividido en nombre, que es simplemente el nombre del proceso, P1, P2, P3, P4, P5, P6 o los que nosotros queramos destinar. El tiempo de llegada, o sea, el orden en el que va llegando este proceso al procesador. ¿Sí? O en el, digamos que el orden de llegada para que sea trabajado. El tiempo de CPU, que quiere decir el tiempo que va a tardar en ser completado este proceso. Y la prioridad, que también es un estándar de saber qué tan importante es o qué tan rápido necesitamos que este algoritmo o que este programa, ¿sí?, sea trabajado. Entonces aquí vamos a poder seleccionar en cuál de los tipos de algoritmo deseamos que el simulador nos trabaje. El primero de ellos sería el FCFS, que es conocido como primero en entrar, primero en salir, o por sus siglas en inglés, First Come, First Served. Esta es una de las opciones más comunes. En esta simplemente se trabaja de una manera muy simple. El primer proceso en llegar, ¿sí?, que como vemos tiempo de llegada, es el primer proceso al que se va a trabajar, ¿sí? El procesador empieza a trabajar con este proceso, empieza a manejarlo justo cuando llega. Luego de que llega el segundo, se les ha asignado el turno inmediatamente después de que termina. Y continúan trabajando de esa manera. A medida que va terminando, va siendo el siguiente en llegar. Se va trabajando en el orden en el que se llega. Ahí no importa ni cuánto tiempo puede tardar, ni cuál es la prioridad del proceso. Es un algoritmo digamos que muy simple y muy fácil de manejar por esta manera, ya que solo debe entregar el turno de trabajo y asegurarse de que el turno sea respetado mientras el procesador lo logra. Pero tiene un problema también muy grande, y es que se castiga mucho
a aquellos procesos pequeños. Como podemos ver acá en esta tabla de ejemplo, tenemos un proceso que tiene un tiempo de ejecución de solo 2 nanosegundos, pero al llegar a octavo va a tener que esperar tiempos de ejecución de 4, 5, 3, 3, 5 para poder ser ejecutado. Si colocamos acá en la pestaña dibujar, luego de haber seleccionado las opciones, vemos que ya les voy a mostrar. Vamos a ver a lo que se refiere. ¿Qué es? El proceso número 2 llegó en primer lugar con un tiempo de ejecución de 4 segundos. El proceso número 4, que es el nombre, llegó en segundo lugar con un tiempo de ejecución de 5 segundos. Vamos a ver. Proceso 2, proceso 4 y proceso 3. Fue el orden de llegada, pero en cuanto llegó, él empezó a ser trabajado dentro del procesador. Y como ya sabíamos que el siguiente en llegar, ¿sí?, fue el proceso 4, fue el que siguió trabajando. Si nos damos cuenta, sin importar el orden de trabajo que tenga, se les va asignando su turno en la fila. Luego llegó el 3, luego llegó el proceso 1, luego llegó el proceso 5 y luego llegó el proceso 6, que como vemos tenía solo 2 nanosegundos. Es un proceso muy corto que hubiera sido muy rápido y que hubiera sido muy provechoso ser trabajado rápidamente para desocupar los recursos de la máquina. Fue castigado por llegar en último, ¿sí?, por así decirlo. Entonces es un algoritmo muy justo en el cual se manejan varias temáticas importantes, pero que sí no son los de los más eficientes en tiempo de manejo. Entonces, el segundo tipo de algoritmo es el JFS. Este viene a trabajar un poco diferente a lo que trabajaría el primero que vimos. Este SJF lo conocemos como Shortest Job First, que es como el trabajo más corto primero. Funciona de una manera un poco diferente. En este proceso, lo que hacemos es que, dependiendo el turno de llegada que nos esté dando el proceso, no solo va a determinar el orden en el que se le va a dar el trabajo. No importa que llegue primero, que llegue quinto, que llegue séptimo, que llegue noveno. No va a importar realmente, ese no lo va a determinar, sino que está encaminado a que aquellos trabajos muy cortos sean ejecutados primero. Si aquí dibujamos un algoritmo de esta clase, permítanme, vamos a verlo un poco diferente. Entonces, ¿qué va a suceder? Va a haber dos tipos, que va a ser el expropiativo y no expropiativo. Esto creo que debió haberlo explicado al principio. Dentro de todos los algoritmos existen dos claves fundamentales, que es expropiativo y no expropiativo. El expropiativo quiere decir que el algoritmo puede cambiar los turnos en los que se esté ejecutando el proceso, ¿sí? El expropiativo no quiere decir nada más que eso, sino que dependiendo de las necesidades que se tiene, puede revocar el turno que tenga algún proceso, pausarlo y iniciar con otro. Eso quiere decir expropiativo. Y no expropiativo quiere decir que el turno se va a respetar sí o sí, sin importar los recursos que necesite la máquina o lo que esté sucediendo. Entonces va a ser muy importante. Dentro del Shortest Job First, siempre vamos a ver que se maneja el tipo de expropiativo, aunque pues para este ejemplo vamos a hacerlo sin el expropiativo para que se vea un poco más fácil. Entonces, como podemos ver acá, volvemos a asignar una tabla con su tiempo de llegada, pero en este tipo de algoritmo va a ser más importante el tiempo de CPU. Entonces, como podemos ver, el primero en llegar fue el proceso 2, así que como el procesador estaba desocupado, le dimos un trabajo de inmediato. Luego de eso, luego de que pasó un nanosegundo, el algoritmo calcula si el siguiente, a la llegada del proceso siguiente, cuál de los dos es más corto de trabajar. En este caso, como nos dimos cuenta, el tiempo de CPU
debe ser un poco más corto. Permítame un momento porque debió haberlo cambiado. Permítame un momento. Ok. Vamos a hacerlo así. Lo había dejado como no expropiativo. Perfecto. Entonces, al llegar, el proceso número 1 tiene un tiempo de CPU de 4 segundos. Luego de eso, entra el proceso 4 y es evaluado. ¿Sí? Si el proceso 4 tiene un tiempo de ejecución menor, es trabajado. Si no, se continúa. Si llega a ser igual o menor, se trabaja. Si no, se continúa con el que está anteriormente. Y así se va haciendo para cada uno. Cada vez que un proceso entra dentro de la fila, se va analizando cuál de ellos tiene el tiempo de ejecución menor, tratando de siempre darle prioridad a salir de los que tienen un menor tiempo de ejecución en CPU. Entonces vamos a poder ver aquí en la gráfica que se va saltando. Entonces, en estos puntos en los que se salta y cambia de proceso, lo que hace es detener el que se está trabajando y darle trabajo al siguiente porque va a salir más rápido. De esa manera, en 3 turnos, él salió más rápido y ya no volvemos a ver el proceso 3. Este algoritmo simplemente está buscando liberar lo más rápido posible recursos o cola de trabajo que tenga el CPU. Entonces busca realmente mantener la CPU libre o lo más libre posible de su cola de pedidos. Sin embargo, al igual que el anterior, tiene una gran falla, y es que en este son castigados los procesos muy largos. Aquellos procesos, ¿sí?, que son muy largos, que tardan mucho, son tenidos casi en cuenta al final, ¿sí?, sin importar su llegada. Pueden llegar un poco más temprano, un poco más tarde, pero van a ser castigados, ¿sí?, al llegar, al ser tan largos, ya que siempre se le va a dar prioridad a salir primero. ¿Listo? El último tipo de algoritmo es el de prioridades, también llamado round robin, aunque también es importante aclarar que dentro de prioridades existe también una variación del anterior que se llama SRTF, Short Remaining Time First, ¿sí? Es muy similar al que acabamos de ver, ¿sí?, de analizar el tiempo, simplemente que cada vez que se hace un proceso se vuelven a analizar todos, ¿sí? Entonces cada vez que un proceso sale de la cola se vuelven a analizar todos, y digamos que ese despachador o ese encargado del turno en ese sí es un poco más rápido, ¿sí? Entonces se encarga un poco más de evaluar nuevamente y tratar de sacar un poco más rápido aquellos procesos. Y la última versión que vamos a ver sería el round robin, que es uno de los métodos más eficientes, pero también es uno de los más, por así decirlo, de los más complicados de explicar, ¿sí? En realidad es uno de los más eficientes, de los que más justo trata el computador o los recursos que se tienen, pero sí en realidad es de los más difíciles de explicar. Miremoslo como que el computador tiene un recurso, ¿sí?, definible de la cantidad de tiempo que puede trabajar o de la cantidad de recurso que puede usar. Lo que hace el algoritmo de round robin es dividir cada uno de los procesos que le lleguen en turnos iguales para todos, ¿sí? Entonces, por lo menos, el proceso 2 tiene un tiempo de trabajo de CPU en 4. Como ustedes se pudieron dar cuenta, yo seleccioné un round robin con manejo y voy a darle turnos de 2 nanosegundos en el procesador. Y de esta manera vamos a verlo. Entonces, va a dividir todo el tiempo que tenga el procesador en turnos de 2 segundos. Cada proceso va a tener un turno de 2 segundos. Simplemente a menor cantidad de tiempo en CPU necesaria, menor cantidad de turnos va a requerir. Entonces, por lo menos, este proceso número 2, al tener un tiempo en CPU de 4,
va a requerir 2 turnos para ser completado, ¿sí? Sin embargo, como podemos ver, él arrancó cuando la CPU estaba libre, lo que quiere decir que va a trabajar su primer turno de 2 nanosegundos. Justo ahí ya hay 2 procesos más que entraron. Entonces vamos a volver a dividir, ¿sí?, los 3 procesos en sus turnos de 2 nanosegundos. Podemos darle manejo de prioridad a este algoritmo, que quiere decir que si llega con una mayor prioridad, pues va a ser trabajado antes que el otro, o si depende del tiempo de ejecución, ¿sí? Si el tiempo de CPU es menor, pues le vamos a dar un turno primero que el otro. Por eso, en este caso, el proceso 3 entra primero porque tiene un tiempo de ejecución menor que el proceso 4. Entonces, el turno se lo dimos a él, también tratando de liberar más rápido ese proceso. Luego de que terminó su turno, volvió a entrar el proceso 1. Vimos que entonces el de menos acabar sería el proceso 2. Por eso se terminó. Y luego el proceso 3. De esa manera salimos del proceso 2 y el proceso 3 completamente. Y aquí volvemos a analizarlo. El proceso 6 llegó solo con 2, mientras que al proceso 5 le hacían falta 5 porque no ha sido trabajado. Al proceso 1 le hacen falta 3 porque no ha sido trabajado. El proceso 3 ya fue acabado. Y el proceso 4 le hacen falta 5. De esa manera volvimos a darle prioridad y salimos también del turno de él. Luego volvemos con el proceso 4, que sería el más corto, al que más le queda, al que menos le quedan, 5, 4, y empezamos a tomar turnos. Si ustedes se dan cuenta, el proceso siempre es trabajado de a 2, excepto cuando el tiempo restante es menor. Si le queda solo un nanosegundo, pues solo va a tomar ese turno y ahí va a poder proceder a manejarlo. Entonces, básicamente, en resumen, ¿sí?, vamos a ver que los algoritmos de planeación de trabajo simplemente son como un director de orquesta que se está encargando de darle turnos de entrada a la sala a cada músico o a cada proceso, ¿sí? Entonces vamos a ver siempre que cada uno tiene su manera de darle los turnos y de darle el espacio para que hagan su labor. Entonces vamos a poder ver que a veces se entra primero por ser el más pequeño, a veces por llegar primero, a veces por tener la mayor prioridad o por ser el más importante. Pero todo esto debemos manejarlo dependiendo de lo que nosotros queramos que haga la máquina. Entonces, en este simulador, digamos que lo vemos un poco más fácil al poderlo graficar, pero normalmente nos vamos a encontrar con los algoritmos de esta manera. Esta es lo que está detrás del simulador que acabamos de ver de este. Bueno, es una pequeña porción, si me permiten les voy a mostrar. Está construido de esta manera. Como ven, tienen muchas clases, tiene varios archivos, tiene un buen compilado, ¿sí?, de toda la información que está en este simulador. Sin embargo, podemos resumirlo en estos 3 archivos en los cuales vamos a poder ver muy fácilmente. Este primer archivo llamado proceso How, vamos a poder ver que se crean los atributos de proceso como tipo de nombre, llegada, prioridad, tiempo de ejecución y demás. Yo en el enlace del video los voy a dejar con los comentarios que he realizado sobre el código para que podamos guiarnos un poquito más fácil. Entonces, aquí se crean simplemente los atributos que vamos a ver dentro del simulador, con el nombre, tipo de llegada, tiempo de CPU y la cantidad, la salida, y de esa manera construimos cada uno de los procesos. Estamos construyendo cada proceso con cada uno de los atributos para poder verlos al momento de dibujarlos de esta manera. Entonces aquí entendemos cómo es proceso. Estos public int simplemente están haciendo referencia al llamado de un proceso que es de aleatoriedad. De esta manera podemos ver que en cada vez que lo dibujemos vamos a encontrar algo diferente. Si cada vez que dibujamos el proceso vemos que puede cambiar, puede ser más largo, puede ser más corto, entonces no se vayan a perder un poco con esto. Estos get simplemente van a ser solicitudes para llenar los datos con información aleatoria.
que simplemente están dentro de esta carpeta que dice, dentro de este archivo que dice aleatorio. También se los voy a mostrar rápidamente. Miren, vamos a ver que cada uno de los procesos es almacenado en un vector y se le da una información aleatoria. No es absolutamente nada más, ¿sí? Y cada llamado, lo único que hace es entregarnos un dato aleatorio para cada ejercicio. Entonces, luego pues de entender realmente que el archivo de proceso simplemente nos da los nombres que nosotros normalmente tomaríamos cuando estemos haciendo nuestro programa o manejando nuestro sistema operativo, simplemente serían los procesos que necesitamos manejar. Ya podemos entender el siguiente. En el siguiente vamos a entender los algoritmos como tal. Entonces, una vez que tenemos creados los procesos, podemos ir al uso de los condicionales de no expropiativo. Aquí simplemente el no expropiativo va a ser una condición que nos dice que para los atributos que hemos tenido y los turnos que se le asignan a cada proceso en ejecución, se le debe respetar. Simplemente vamos a ver que procesos y cola se va a mantener. Siempre va a ser comparada y va a ser respetada. De esa manera, cuando alguien termine o cuando algún proceso finalice, se va a sumar en uno para que sea trabajado el siguiente algoritmo, ¿sí? Y entonces siempre va a buscar en el orden de llegada o en el orden de prioridad o dependiendo de lo que estemos, pero básicamente el algoritmo lo que va a hacer es garantizar que el contador del turno sea respetado y que el siguiente proceso entre siempre y cuando el proceso anterior haya finalizado. Y el condicional de expropiativo abre la posibilidad de modificar el turno cada vez que se les dé el parámetro. Entonces simplemente procedemos a ordenarlos, ¿sí? Dependiendo, como aquí podemos ver, first call. Entonces él abre esa posibilidad de que el turno sea modificado, de que a pesar de que se esté ejecutando, se detenga, se ponga en pausa el proceso y se le cambie el turno que se tenga. Entonces todo esto va a ser parte, lo van a poder estudiar, lo van a poder ver. Realmente yéndose línea por línea no va a ser tan complicado, pero básicamente van a ver que lo que está haciendo es pausar el proceso para colocarle un turno diferente, ¿sí?, al que tenía anteriormente para que continúe más adelante. Y acá en el round robins, ¿sí?, vamos a ver ese orden de parada en el cual el proceso, ¿sí?, lo primero es que el proceso es dividido y esta división es almacenada dentro de varios contadores y dentro de varios vectores, en los cuales esos vectores servirán como el contador del turno que vamos a estar ejecutando. Entonces vamos a ver que dependiendo la hora en la que llegó, se le asigna el turno y dependiendo la cantidad de tiempo que requiera la CPU, vamos a ver que nos divide cada cosa y que nos da la cantidad de turnos que podemos llegar a necesitar. Entonces, todo esto va a ser parte de eso, va a realizar el tiempo de espera, las pausas de los procesos y saber en qué momento está. Y aquí, a partir de acá, vamos a poder ver, digamos que las llamadas de los procesos que estamos realizando van a ser simplemente funciones que vamos a ver que nos grafican esta información que tenemos acá, justo aquí a este lado, y que nos muestran la información que está graficada acá. Simplemente nos está mostrando lo que está haciendo cada proceso. Pero pues es importante resaltar que en este simulador pues lo vamos a ver, digamos que un poquito más fácil, porque pues nos va a mostrar el orden que tenemos por prioridad, por llegada, por trabajo restante. Nos va a mostrar simplemente una casillita de lo que hizo, pero en realidad lo que está emulando es el proceso que de verdad debería estar tomando milisegundos o nanosegundos para que los programas se ejecuten de manera adecuada, el cambio de pantalla, los clics, lo que sea necesario, ¿sí?, para que el programa funcione. Entonces también es importante que lo vamos a ver muy fácil, pero tenemos que recordar que estos programas pueden ser realmente densos y pueden ser bastante difíciles y pueden ser una gran diferencia entre lo que
realicemos entre lo que un buen sistema operativo proporcione o restrinja del procesador, porque el mismo procesador puede rendir a maneras diferentes dependiendo del sistema operativo, y también está muy ligado, aparte de otras cosas, de estos algoritmos que usemos. Bueno, en el último vamos a ver que en procesos vamos a encontrar la información. Digamos que este es el main process, y aquí es donde estamos haciendo el llamado de todo lo que hemos creado, de crear el proceso, de algunos de los algoritmos que están divididos en clases, pero aquí es donde vamos a hacer el trabajo arduo. Entonces aquí encontramos el algoritmo del orden de llegada, en el cual se le asigna ese orden de llegada a cada proceso que llega. Aquí el algoritmo de la orden por trabajo, en la cual se analiza quién consume más tiempo en el procesador y dependiendo de eso se le da su turno. Aquí el del orden por prioridad, dependiendo de la prioridad con la que traiga, sin analizar más que eso. Y una vez que tenemos esos turnos, realizamos el llamado de estos algoritmos para entregarles la información que necesiten y que ellos puedan trabajar. Y pues en estas impresiones nos puedan mostrar realmente lo que queremos ver. Entonces, digamos que como a resumen, vamos a poder ver que los algoritmos de planificación de proceso no son más que el director de orquesta, ¿sí?, que le va a dar los turnos adecuados a cada uno de los procesos para que funcionen de la manera apropiada. Y cada uno de los algoritmos que vemos o de las clases pueden tener sus subclases, sus variaciones, pero todos van a estar encaminados a lo mismo, a tratar de sacar el mejor provecho dependiendo de la tarea específica que estemos buscando de nuestro computador o de nuestro procesador, ya que para ciertos tipos de tareas va a ser mucho más importante el orden de la prioridad que el tiempo que se tarde. Y en otros va a ser mucho más importante el tiempo de trabajo que el orden de llegada. Así como podemos encontrar trabajos en los que el tiempo de llegada va a primar por encima de cualquier cosa. Entonces espero haber podido compartir un poco de esta buena información, de estos grandes algoritmos que realmente hacen el cambio en muchas cosas de las que podemos llegar a hacer con nuestras máquinas. Y espero que cualquier duda, cualquier inquietud, por favor no duden en escribirnos. Junto al enlace del video van a encontrar los archivos de descarga para que puedan hacer las pruebas necesarias con este buen simulador que realmente nos lleva a entender rápidamente cómo funcionan estos algoritmos y de qué manera tomar provecho de ellos. Muchas gracias.